Cabe señalar que durante el proceso de regreso, en la presencialidad no deben interrumpirse, dice claramente, las actividades contempladas en la resolución 1791/20, a saber, primero, la entrega de módulos de alimentos correspondientes al SAE, porque como bien sabemos, el servicio alimentario seguirá garantizándose en esta entrega de bolsones, ¿sí? La continuidad de aquellas obras de infraestructura con los protocolos específicos de preservación, tanto del personal que componga las empresas como de los estudiantes, docentes y auxiliares que compongan a cada establecimiento. Y el plan de continuidad pedagógica con la entrega y recepción de material impreso a los estudiantes y sus familias. Volvemos al Reglamento General de Escuelas, artículos 103 y 104, que garantizan que la continuidad se debe establecer en función a lo que se prescribe, que es como estuvimos trabajando el año pasado, con cuadernillos, con trabajos prácticos en soporte papel impresos, y también lo hemos garantizado a través de la conectividad, ¿no? Porque el sistema, al ser dual, nosotros vamos a tener que organizar de qué manera en la organización del protocolo esa vuelta a clases se va a llevar a cabo. Si va a ser cada 2 días, si va a ser día por medio, o si va a ser una semana grupo A, una semana grupo B. Esto también tiene que ver con cada nivel y modalidad, ¿no? En esta organización específica, para garantizar que todas las disciplinas puedan ser aprendidas en forma presencial y en simultaneidad en forma virtual. También establece contemplar la no sobrecarga de la labor docente desde la Dirección General de Cultura y Educación, cuestión que nosotros durante todo el año pasado lo hemos vivenciado en carne propia, con la sobrecarga y sin tener horarios para llevar a cabo esta continuidad pedagógica, ¿verdad? Porque de pronto no estábamos ya enmarcados en esas 20 horas o 22 horas y medias que la declaración jurada nos establece. Entonces acá esto fue tratado también con intervención de los gremios a nivel provincial, de garantizar que de pronto se respetara los límites de la carga horaria correspondiente a cada docente de la provincia de Buenos Aires. Enunciar también las posibles necesidades en este diagnóstico y el mecanismo por el cual se fortalecerán, de ser necesario, las POF. POF son las plantas orgánicas funcionales, porque nos vamos a encontrar con una situación que el día 11 no todo el personal va a regresar por tener características de riesgo, tanto docente como auxiliar. Por lo tanto, esto va a implicar que cada equipo de conducción tenga que pedir suplentes, ¿sí? Porque muchos compañeros y compañeras van a solicitar dispensas, que ese es un tema que después lo vamos a tratar, ¿sí? Y por suerte, de pronto se van a poder solicitar los suplentes para tal fin, para garantizar la continuidad pedagógica y para garantizar desde el sector de auxiliares la limpieza que implica, más profunda en este contexto, de los establecimientos educativos. También para solicitar recursos humanos, porque quizás hay establecimientos que tienen un auxiliar por turno y se requiere más de un auxiliar en función a la matrícula que poseen y en esta situación específica que prescribe el plan jurisdiccional. Por eso también esa POF puede ser modificada en función a un incremento, no solo del pedido de suplente, sino del incremento de los recursos humanos. Los grupos reducidos, prescribe el plan jurisdiccional, deben conservar el distanciamiento social. A 2 metros de distancia en espacios comunes, tales como patios o un Zoom, ¿sí? O en el ingreso al establecimiento educativo. En el aula, para el nivel primario y secundario, determina que se debe organizar esa aula con una distancia de 1,5 metros entre estudiante y estudiante. Y el docente debe estar a 2 metros de distancia de esa organización. Cuando ustedes lean la resolución, van a ver que aparecen gráficos con 3 modelos de cómo organizar y distribuir a los estudiantes dentro de esa aula, ¿sí? Y establecen los gráficos 15 alumnos por aula. Primero nos nombra 10 alumnos por aula, pero los gráficos establecen claramente, que lo pueden visualizar, 15 alumnos por aula.
y el docente serían 16. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de higiene, limpieza y ventilación de los espacios. También habla que en el nivel inicial esa organización áulica será entre niño y niña de 2 metros de distancia, medio metro más que lo que corresponde a los niveles anteriormente mencionados. En relación a la entrada y salida, esto es fundamental, lo que prescribe el protocolo, habla de jornadas de clases presenciales reducidas, bloques de enseñanza con una duración máxima de 90 minutos y descansos de 15 minutos. Es el famoso recreo, ¿no? La recreación, que tendrán, los chicos no podrán correr, no podrán compartir nada en esos espacios, ¿sí? Tendrán que estar sentados, y cada escuela debe garantizar esto del no toque físico, ¿no? Y de prestarse elementos para tal fin. Los tiempos de descanso e higiene personal expresa que tendrán que ser a través de actividades vinculadas al descanso y la higiene, procurando que los grupos no compartan el mismo espacio físico. Serán momentos escalonados y espacios asegurados por el equipo directivo. Durante estos momentos, los estudiantes tendrán que mantener una distancia de 2 metros. Hacer uso constante de algo que acá menciona, que es el tapaboca, lo que nosotros conocemos como barbijo, porque en realidad lo que se debe cubrir son las vías respiratorias. Dice tapaboca, pero aclara que es la parte de nariz, boca y mentón, ¿sí? En forma permanente. Evitar el contacto físico, como les decía anteriormente, no compartir juegos, celulares y objetos personales. Y entrar al aula con el debido distanciamiento, por lo que entendemos que de pronto estos espacios no pueden ser masivos como los conocimos en esa escuela hasta principios de marzo del 2020, ¿no? Es una reorganización también de estos espacios de recreación. La continuidad pedagógica no presencial estará destinada para aquellos alumnos que no puedan asistir también a la escuela por ser grupos de riesgo. Porque acá nosotros siempre hablamos de lo que tiene que ver con el personal docente y auxiliar de riesgo que saldrá a través de dispensas, pero también deberemos hacer un relevamiento, como históricamente lo hacemos para educación física, por ejemplo, para ver a través de un certificado médico quiénes son los que conforman esos grupos de riesgo con patologías específicas que no permitirán a lo largo del ciclo lectivo su presencia. Una vez que esté ese relevamiento, se generará para esos estudiantes la continuidad pedagógica establecida en los artículos 103 y 104 del reglamento, como lo hemos hecho a lo largo de todo el año 2020. El ingreso al establecimiento se tomará a través del termómetro digital que deberá tener cada establecimiento, la temperatura a cada alumno y alumna que ingrese. ¿Quiénes ingresarán de acuerdo al plan jurisdiccional? Todos aquellos que tengan una temperatura corporal menor a 37 grados 4. Eso es lo que establece. El ingreso de las familias se realizará solo con turno previo adjudicado o por solicitud del equipo directivo, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio del barbijo o tapaboca. El ingreso y retiro de estudiantes también tendrá que ser en espacios externos, a 2 metros de distancia, por supuesto en la reciprocidad de uso de tapaboca, ¿no? Los elementos de cuidado personal que establece el plan jurisdiccional son los siguientes. Para todos los docentes y auxiliares, máscara de acetato y tapabocas, en forma constante, ¿sí? En el caso de los padres, lo que dice claramente es el uso del tapaboca o barbijo. Y cita ejemplos, por ejemplo, para las escuelas, yo lo remitía, siempre lo asocio con Mirta, porque Mirta está en una escuela técnica, ¿no? Cuando tienen talleres, porque uno tiene que pensar también cómo se organizan estos espacios que a veces son reducidos, no siempre al aire libre, y acá sí, el uso de máscaras de acetato y tapabocas para todos los estudiantes en esos espacios, y de los docentes que dictan esos talleres, en esos lugares de prácticas, señala. Y también señala las salas de informática.
y que tienen que tener la limpieza de los teclados en forma permanente, con alcohol al 70%, prescribe, ¿no? Y ese distanciamiento inclusive hace referencia tanto para bibliotecas como para estas salas de mamparas de acrílico, ¿no? Esto también tiene que ver con las escuelas privadas que tienen a contraturno las materias extraprogramáticas, que también prescribe este tipo de situación y que también de pronto no siempre van a poder garantizar económicamente todo este espacio que se requiere para este regreso seguro, ¿no? De acuerdo a lo dialogado hasta ayer con directores de DIEGEP. Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse, expresa. La Dirección General de Cultura y Educación debe proveer los elementos de cuidado personal de todos los y las trabajadoras, y las escuelas dispondrán de un reservorio de tapabocas, porque nos vamos a encontrar con muchos estudiantes o que perdieron el tapaboca o que los padres no se lo dieron. Y bueno, la inclusión va a implicar que en este reservorio la escuela pueda otorgarles ese tapaboca. La corrección, un tema que acá se prescribe y que esto es importante, cuando uno corrige genera un intercambio de proximidad que dista de esta distancia específica. Lo que dice claramente es que se realizará en ese intercambio a menos de 15 minutos, o sea, esa devolución, ese feedback, sabemos que el contagio, el riesgo es cuando superan los 15 minutos. Si el espacio está ventilado y se garantizan las normas de bioseguridad, pueden generar ese intercambio. Ingreso a los sanitarios, que esto no es menor. El ingreso a los sanitarios implica una distancia social, y dentro del sanitario deben permanecer, por ser un espacio cerrado, menos de 15 minutos. La cantidad de ingresantes será acorde al metraje cuadrado que tiene cada baño, ¿verdad? Y hay algo importante que yo ayer hablaba con un técnico en seguridad e higiene en relación a esto, que la escuela puede llegar a tener 4 inodoros divididos por paredes, pero tienen 2 canillas. Un plan de prevención de riesgo lo que implica es la cantidad de ingresantes en proporción a las canillas que tengan. Esto es importante, acá no lo dice, pero los técnicos en seguridad e higiene en estas normas lo establecen. Por lo tanto, este no es un dato menor a tener en cuenta. Obvio que dice que el baño debe tener jabón y, bueno, toallitas descartables para garantizar el lavado de manos al ingreso al sanitario y al egreso del mismo después de haber realizado sus necesidades específicas. La sala de informática después hace la claridad, ¿no? Que, bueno, lo que acabamos de mencionar anteriormente, todos los teclados y monitores limpios con alcohol al 70%, y los docentes y estudiantes deben colocarse alcohol en gel al entrar a las salas de informática. Hace gran hincapié en esto, ¿no? La higiene personal. Expresa, lavado frecuente de manos al salir de las casas, al llegar a las escuelas, antes y después de los recreos, antes y después de comer algo, antes y después de salir de los sanitarios, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Con respecto al agua, la escuela, por supuesto, para poder estar apta, tiene que tener agua potable para la limpieza y consumo humano, jabón y toallas de papel descartables, y dispensadores de alcohol en gel antibacteriano o de alcohol líquido al 70%.